Nuestro planeta es un lugar increíble, un lugar lleno de maravillas naturales, paisajes impresionantes y una biodiversidad que nos deja sin aliento. Pero no todo es color de rosa, lleno de cosas bonitas, culturas diferentes y gente maravillosa. Sin embargo, también hay lugares donde la vida es extremadamente difícil, donde las condiciones son duras y la supervivencia es una lucha diaria. Pero también tiene sus rincones oscuros, lugares donde la realidad parece sacada de una película. Y no hablo de películas de miedo. Hablo de sitios donde la violencia, la pobreza o la propia naturaleza te ponen a prueba constantemente. Hablo de sitios donde la violencia, la pobreza o la propia naturaleza te ponen a prueba, donde sobrevivir se convierte en algo difícil de hacer todos los días. En estos lugares, la vida es una batalla constante, una lucha por cada respiro, por cada día. En este viaje, vamos a echar un vistazo a esos lugares. Vamos a explorar esos rincones que rara vez se ven en las noticias, pero que son una realidad para muchas personas. A esos puntos del mapa que no salen en las guías turísticas, donde el peligro está siempre presente y la esperanza a veces parece algo imposible. Lugares donde la vida es una prueba constante de resistencia y valentía. No queremos asustarlos, no se trata de eso. Queremos abrir una ventana a estas realidades para que podamos entender mejor el mundo en el que vivimos. Se trata de entender qué pasa en esos lugares, qué los hace tan peligrosos y, sobre todo, qué podemos hacer para cambiar las cosas. Porque solo entendiendo podemos empezar a buscar soluciones. Porque al final, más allá de los números y las estadísticas, hay historias de personas. Personas que, a pesar de las adversidades, encuentran la manera de seguir adelante. Historias de supervivencia, de lucha, de dignidad. Historias que nos muestran la fortaleza del espíritu humano y la capacidad de adaptarse y resistir. Y esas historias, esas merecen ser contadas. Porque en cada rincón oscuro hay una luz de esperanza, una chispa de humanidad que brilla a pesar de todo. Antes de empezar a recorrer el mapa, tenemos que entender qué hace que un lugar sea peligroso. ¿Es solo la violencia? ¿O hay algo más? Bueno, no hay una sola respuesta. Es una mezcla de muchas cosas. Por un lado tenemos las estadísticas, los números de crímenes, asesinatos, secuestros. Esos números nos dan una idea del riesgo que hay de ser víctima de un delito en un lugar. Pero ojo, que los números no lo cuentan todo. También hay que pensar en la situación política. ¿Hay una guerra? ¿Problemas sociales? ¿Corrupción? Todo esto crea un ambiente perfecto para la inseguridad. Y no olvidemos a la madre naturaleza. Desastres naturales, enfermedades, falta de agua potable. Cosas que pueden convertir un lugar hermoso en un infierno en cuestión de horas. Para hacer este ranking, hemos tenido en cuenta todos estos elementos. No es algo perfecto, pero nos da una idea del nivel de riesgo que hay al visitar ciertos lugares. Nuestro primer destino nos lleva a insertar nombre del lugar y breve descripción. Este lugar, conocido por su belleza natural y su rica historia, ahora se encuentra sumido en una crisis sin precedentes. Las calles que alguna vez estuvieron llenas de turistas ahora son testigos de una violencia desenfrenada. Este lugar, amigos, es un ejemplo claro de cómo la violencia puede destruir un país. La vida cotidiana se ha convertido en una lucha constante por la supervivencia, y la esperanza parece desvanecerse con cada día que pasa. Hablar sobre la historia del lugar, el conflicto actual, la lucha de la población por mantener su dignidad y su vida diaria en medio del caos. La historia de este lugar está marcada por décadas de conflictos, y la situación actual es solo una continuación de esa triste realidad. Las consecuencias para la población son devastadoras. Familias enteras han sido desplazadas, y la economía local está en ruinas. La comunidad vive con miedo constante, y el crimen organizado ha tomado el control de muchas áreas. Usar imágenes impactantes pero sin ser morbosas, mostrando siempre el lado humano de la tragedia. Los testimonios de las personas afectadas nos muestran el verdadero costo de esta violencia, mostrando siempre el lado humano de la tragedia. Las historias de pérdida y sufrimiento son innumerables, pero también hay historias de resistencia y esperanza. Y no crean que esto es algo lejano, que ocurre solo en países pobres. La violencia y el crimen organizado no conocen fronteras, que ocurre solo en países pobres. En el corazón de Europa, en insertar nombre del lugar, la mafia hace lo que quiere. Las ciudades europeas también están bajo la sombra del crimen organizado. En el corazón de Europa, en
Insertar nombre del lugar. La mafia hace lo que quiere. Las actividades del crimen organizado se han infiltrado en todos los niveles de la sociedad. La mafia hace lo que quiere. La corrupción y la falta de control han permitido que estas organizaciones criminales prosperen. A hablar sobre la situación en ese lugar, el control del crimen organizado, la corrupción, etc. La lucha contra el crimen organizado es una batalla constante y la corrupción solo agrava la situación. El control del crimen organizado, la corrupción, etc. Las autoridades locales a menudo están involucradas, lo que dificulta cualquier esfuerzo por restaurar el orden. Mostrar imágenes de la ciudad, de la actividad mafiosa, etc. Las calles son peligrosas y la vida diaria está marcada por la presencia constante de la mafia, de la actividad mafiosa, etc. Las consecuencias para la población son graves, con un aumento en la violencia y la inseguridad. ¿Y qué decir de insertar nombre del lugar? Una ciudad consumida por las drogas. Aquí la situación es aún más desesperada. Una ciudad consumida por las drogas. El narcotráfico ha devastado la comunidad y la violencia relacionada con las drogas es una constante. Aquí, la guerra contra el narcotráfico ha dejado miles de muertos y una sociedad destruida. Las familias viven con el temor de perder a sus seres queridos en cualquier momento. Hablar sobre el problema del narcotráfico en ese lugar, la violencia, la pobreza, etc. La pobreza y la falta de oportunidades han llevado a muchos a involucrarse en el narcotráfico como una forma de sobrevivir, mostrar imágenes de la ciudad, de las consecuencias del narcotráfico, etc. Las calles son caóticas y la vida diaria está llena de peligros, de las consecuencias del narcotráfico, etc. La sociedad está profundamente afectada y la recuperación parece un sueño lejano. Pero el peligro no siempre viene de las personas. A veces, la amenaza más grande proviene de la propia naturaleza, que nos recuerda constantemente nuestra vulnerabilidad. A veces, la propia naturaleza nos recuerda lo frágiles que somos. Nos muestra que, a pesar de nuestros avances tecnológicos y científicos, seguimos siendo pequeños ante su inmenso poder. Insertar nombre del lugar es un ejemplo claro de ello. Este lugar ha sido testigo de la fuerza bruta de la naturaleza en múltiples ocasiones. Esta región llena de terremotos es un recordatorio constante de que la Tierra está viva. Los movimientos sísmicos aquí son frecuentes y a menudo devastadores. Viajero. Los terremotos en este lugar son impresionantes. La Tierra tiembla con una fuerza que es difícil de imaginar hasta que se experimenta. Han causado muchos daños y la vida de la gente aquí está marcada por ese miedo constante. Las estructuras se derrumban, las carreteras se agrietan y las vidas se pierden en cuestión de segundos. La comunidad ha aprendido a vivir con miedo, pero también con una fuerza increíble. Han desarrollado una resiliencia que les permite reconstruir y seguir adelante, a pesar de las adversidades. ¿Y qué decir de insertar nombre del lugar? Un paraíso tropical azotado por huracanes. Este lugar, conocido por su belleza natural, también es conocido por la furia de sus tormentas. Cada año, la gente se prepara para la temporada de lluvias, con mucho miedo. Las tormentas traen consigo vientos fuertes, lluvias torrenciales y, a menudo, destrucción masiva. Viajero. Los huracanes en esta región son devastadores. La fuerza del viento y la lluvia pueden transformar un paisaje paradisíaco en un campo de escombros en cuestión de horas. Las consecuencias son terribles y la preparación es clave. Las comunidades han aprendido a tomar medidas preventivas, pero el miedo y la incertidumbre siempre están presentes. La gente aquí se ha vuelto experta en enfrentar estas tormentas, pero el miedo siempre está ahí. La preparación y la resiliencia son esenciales para sobrevivir y reconstruir después de cada desastre. Estos lugares nos recuerdan que la naturaleza es impredecible, que no podemos controlarlo todo. A pesar de nuestros esfuerzos, siempre habrá fuerzas más allá de nuestro control. Y que, a veces, lo único que podemos hacer es adaptarnos y seguir adelante. La capacidad de adaptación y la fortaleza de estas comunidades son un testimonio del espíritu humano frente a la adversidad. Ya lo ven, amigos, el peligro tiene muchas caras. Y aunque parezca mentira, hay gente que vive, e incluso vive bien, en estos lugares. ¿Cómo lo hacen? Viajero. Lo primero, y más importante, es la información. Antes de viajar a un lugar, infórmate bien sobre la seguridad. Mira las recomendaciones del Ministerio de Exteriores,
Habla con gente que haya estado allí. No te confíes. Una vez en el lugar, no llames la atención. No muestres cosas de valor. Sé discreto. Y por supuesto, evita las zonas peligrosas. Viajero. Si tienes que moverte de noche, hazlo en taxi o con gente de confianza. Y si te encuentras en una situación de peligro, no te resistas. Entrega tus cosas. Lo importante es salir ileso. Recuerda, ser prudente no significa que no puedas tener aventuras. Es fácil perder la esperanza al ver estas imágenes. Pero no podemos olvidar que detrás de cada número, de cada noticia, hay personas. Personas que luchan por salir adelante, por construir un futuro mejor. Trabajador humanitario, y no están solas. Hay organizaciones internacionales, ONGs, voluntarios que trabajan sin parar para ayudar a estas comunidades. Desde construir escuelas y hospitales hasta entregar ayuda humanitaria, pasando por defender los derechos humanos. Su trabajo es fundamental para dar esperanza a quienes más lo necesitan. Y nosotros, desde aquí, podemos ayudar a su causa. Informándonos, creando conciencia, haciendo donaciones. Trabajador humanitario, porque el mundo no cambia solo, lo cambiamos entre todos. Hemos viajado por algunos de los lugares más peligrosos del mundo. Hemos visto la cara más oscura de la realidad, pero también la fuerza del espíritu humano. Es fácil mirar hacia otro lado, pensar que estos problemas no nos afectan. Pero la realidad es que vivimos en un mundo conectado, donde la injusticia y la violencia en un lugar nos afectan a todos. Es hora de actuar, de construir un mundo más justo y seguro para todos. Un mundo donde la esperanza no sea un sueño, sino una realidad.